Ya, vamos viendo. Mencionaba que es importante entender que en la coyuntura actual nosotros pues nos encontramos muy vulnerables a sufrir no solamente un virus, sino también otro tipo de anomalías, ¿no? Sobre todo porque son anomalías naturales. Es muy diferente a identificar sobre un peligro que ya es latente, es visible, a entender, interpretar un virus y sobre todo la parte médica que pues la debilidad de repente el conocimiento humano, ¿no? Pues por eso que existen muchos especialistas y argumentar sobre este aspecto pues trae mucha controversia también. Entonces nosotros como ingenieros, quienes estamos en la industria, dicho sea de paso, un saludo al Colegio de Ingenieros de Huancavelica, quienes están muy interesados por conocer estos temas. Entonces, quienes estamos relacionados a los sectores mineros, metalúrgicos, sector industrial, entonces también deberíamos conocer sobre los parámetros de control para prevención de riesgos biológicos, ¿no? Ahora, lo que vamos a tratar a continuación, pues vamos a ver unas definiciones generales, vamos a ver un alcance legal de manera breve, vamos a ver los controles y estándares existentes hoy por hoy, y luego vamos a entrar ya con mayor detalle a la parte de la bioseguridad, a la resolución 972 del 2020, que aún está vigente por el MINSA. Vamos a entender también de aquí para adelante qué es lo que nos espera en el campo laboral y vamos a dar unas pequeñas conclusiones, ¿no? Como concepto, quisiera yo compartir algo que es justamente centro del tema, ¿no? Que es la salud ocupacional. Y justamente, si quisiéramos eh, interpretar con términos simples, ¿cómo entiendo yo la salud ocupacional? Pues es prácticamente eh, convivir en el ambiente laboral, ya, y a la vez encontrarse saludable, ¿no? Estar de una manera segura, cómoda, sin riesgo, sin exposición a dañarte, ¿ya? De manera que cuando ya estés fuera del ambiente laboral, pues ya tú regreses como has ingresado, ¿no? Entonces, muchas empresas han entendido este concepto desde ya medio siglo, lo han desarrollado muy bien y cada vez que uno se introduce a una organización, en el momento que te dan la inducción, pues te explican cuáles son los riesgos asociados de tu tarea. Te detallan brevemente qué es lo que vas a encontrar tú dentro de tus ocupaciones, cuáles son los riesgos latentes que vas a encontrar y sobre todo, ¿no? Si vas a estar en una actividad muy rutinaria, qué aspectos deberían controlar, ¿no? Sobre estos trabajos. Por más simples que sean, imagínense la gente que trabaja en banca, ¿no? Que se encuentran sentados viendo una pantalla, pues de hecho necesitan esa introducción justamente a su campo laboral, ¿no? Y cuando se les da esa inducción, se les indica, ¿no? Que prácticamente la mayor parte de su tiempo en el trabajo lo van a pasar de repente en una silla, bajo una computadora, entonces van a ser expuestos a un ambiente laboral que los obliga a continuar con el proceso de la organización, ¿no? Justamente ahí es donde se introduce la salud ocupacional, porque justamente está orientada justamente a alcanzar los más altos grados de bienestar, tanto para el colaborador que se va a adaptar al campo laboral y también para el empleador, porque le va a dar de alguna forma la información, el conocimiento para que este colaborador se sienta cómodo, ¿no? Al final lo que se evita de todo esto es que no se generen lesiones, daños o accidentes, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante? Hoy por hoy, eh, salud ocupacional, pues nos ha llevado a entenderlo mejor cuando salió a flote, pues, las bacterias, los virus que son muy, cuando se encuentran a espacios muy reducidos, son muy potentes, ¿no? Son demasiado tóxicos y lo que va a generar a un ambiente cerrado, a un espacio de repente, como el ejemplo del banco, ¿no? Que en su momento, pues, no se hacían estudios de repente de el movimiento
del viento, ¿no? Del aire acondicionado, de lo que se podía esperar. Entonces, lo que llevaba en ese momento era que entendamos como salud ocupacional de repente las partes de la ergonomía, pero ya cuando hemos entendido la presencia sobre todo de los virus y bacterias, ya estamos conscientes de que es muy importante porque nos lleva a nosotros a ocuparnos mucho de la parte saludable, de la prevención, la parte de la programación y las capacitaciones, ¿no? Va a ser muy importante entender que si una organización no entiende, no está consciente de que la salud ocupacional es de vital importancia para su organización, pues en consecuencia ello lo que va a repercutir van a ser pues un trabajador con una enfermedad ocupacional que le va a exigir al empleador a compensarlo de manera económica, a retribuirle de repente la pérdida de una parte corporal o de repente la incorporación, la inserción a otra de las actividades que le exijan menos, ¿no? Menos esfuerzo. Entonces, las organizaciones conscientes de todo ello, lo que tienen que hacer justamente es darle mayor preponderancia a la salud ocupacional y a donde van a llegar siempre va a ser justamente al análisis diario, ¿no? A la inspección de rutina, a las observaciones. Otra de las funciones importantes, no solamente para el empleador, sino también para los supervisores de toda organización, y más aún si se encuentran dedicados en la seguridad y salud en el trabajo, va a ser pues que la información que reciban, la comunicación, sea mucho más fiable, más directa. También va a ser entender que las enfermedades, los síntomas que pueden suceder, que le pueden ocasionar a cualquier colaborador de la unidad o de la empresa, pues puedan salir a relucir de algún momento, entonces se tenga que derivar a un especialista, ¿no? También te van a ayudar dentro de estas funciones a que el proceso de la evaluación y control de riesgos pueda ser algo mucho más específico, ¿ya? En relación, por decir, a luminosidad, a ruido, ¿no? En un caso mucho más, ejemplo mucho más específico, pues cuando nos pasó lo de la prevención del COVID, ¿no? Teníamos que realizar un plan de vigilancia y estar mucho más atentos, cautelosos a todos los controles que se tenían que respetar dentro de este protocolo, ¿ya? Y por último, otra función muy particular va a ser que se tiene que ayudar a la elaboración, actualización de planes de prevención. Y para ello, lo que van a hacer es a estructurar capacitaciones con temas que están muy relacionados a sus tareas, ¿ya? Como las pausas activas, es decir, como las dinámicas, los ejercicios, el checklist físico. Entonces, esas oportunidades que se van a presentar justamente al especialista en seguridad y salud en el trabajo, pues le van a permitir ser mucho más conscientes y entender mucho más la dinámica justamente de sus funciones, ¿no? Ahora, en toda organización, cuando nos incorporamos, nos van a explicar de manera detallada cuáles son los riesgos asociados de la tarea y también los riesgos de las diferentes áreas de trabajo. En este ejemplo que vemos adelante, podemos encontrar de repente un mapa de riesgos de un taller, ¿no? Donde se encuentran en un sistema secuencial de actividades, ¿no? Una zona de ensamblaje, una zona de pintura, una zona de máquinas, y se encuentran pues diferenciados bajo una leyenda cuáles son los riesgos que se ubican en cada posición, ¿no? En cada espacio del taller. De la misma forma, cuando encontremos de repente dentro del panel de información y estemos de repente en una visita, vamos a poder ubicar no solamente este mapa de riesgos en una zona industrial, sino también vamos a ubicarlos en una zona de negocios financieros, vamos a poder ubicarlos en una zona pública, ¿no? Donde sí están muy obligados a explicarnos es justamente en nuestro campo laboral, ¿no? Cuando nos insertamos a una actividad y tenemos que realizar alguna tarea, nos explican pues, cuál es el mayor riesgo, dónde deberíamos trabajar, en qué espacio y dónde no deberíamos acercarnos, ¿no?
ahí mismo también nos van a explicar la situación que nos espera para cuando nos encontremos realizando nuestro ejercicio laboral. En este caso, si por decir trabajamos en oficina, nos van a explicar el horario de ingreso, horario de salida, zona de refrigerio, nos van a explicar cuáles son los cuidados que tenemos que tener con la energía, ¿no? Y cuando estemos en una posición de repente de mucho más riesgo, ya como operarios, ¿no? Nos van a igual dar la inducción y nos van a decir cuáles son las actividades y cuáles son la relación que debemos manejar en los controles. Por decir, un control muy básico va a ser el ruido, ¿no? La difusión de ruido cuando de repente estamos trabajando en una planta donde existe demasiado ruido, nos van a no solamente dar los EPP, sino explicar que deberíamos ser expuestos máximo 8 horas en una zona donde exista ruidos de 85 decibeles. Ejercicios como estos nos van a dar en cada tarea dependiendo de la actividad a la cual nos desarrollemos. Entonces, hay que darle mucha importancia a que esta comunicación justamente con el personal nuevo sea mucho más dinámico y sea cerrado, ¿no? Porque también existen capacitaciones que son muy dinámicas al punto de llegar a la evaluación. Sin embargo, en la evaluación, pues la evaluación no refleja el conocimiento alcanzado, ¿no? La evaluación te puede decir que solamente ha hablado el expositor y el personal nuevo, quien se está incorporando a la tarea, de repente está con ciertas dudas. Entonces, estas comunicaciones, estas sensibilizaciones tienen que ser muy dinámicas, muy entendidas y también esforzadas, porque tiene que haber compromiso de parte del colaborador para que pueda entender muy rápido todo lo que les van a explicar, ¿no? Las capacitaciones no te van a durar una semana, 2 semanas, son puntuales. Dependiendo del sector donde te encuentres, estas inducciones pues pueden demorar de 24 horas de capacitación en 3 días, pueden ser de repente 8 horas en un solo día, ¿no? Entonces, dependiendo también de la tarea, del riesgo al que estás expuesto, pueden darte unas nuevas inducciones, te van a cambiar de posición laboral y te van a dar una nueva inducción. Entonces, esto va a ser muy dinámico, como les repito, ¿no? Ahora, después de indicar la relación eh, entre el colaborador y su ambiente de trabajo, lo que van a pasar es a indicar justamente la prevención de los riesgos disergonómicos. Para el caso mucho más común en oficinas, pues va a ser las posturas, ¿no? Cuando se encuentran en un escritorio, de repente la silla no es tan cómoda o no está en relación con la altura de la mesa, entonces es donde vamos a entender algunas incomodidades que se van a trasladar justamente a las posturas inadecuadas. Es ahí donde se tiene que actuar de manera recurrente a unas pausas activas. ¿Y qué significan las pausas activas? Cuando nosotros tenemos espacios para, inclusive cuando estamos en capacitaciones prolongadas, ¿no? Vamos a tener que detenernos dependiendo al tiempo de fatiga, ¿no? Vamos a tener que detenernos a hacer unos estiramientos físicos, ¿no? Y como ven en las imágenes, pues pueden ser ejercicios de diversas formas, como ustedes ven. Pueden pararse, estirarse las piernas, estirar el cuerpo, ¿no? La cintura, hacer movimientos giratorios, ¿ya? ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que la circulación de la sangre y los nervios, sobre todo, puedan generarse un estiramiento, ¿no? Porque cuando estamos en una sola posición, en una única posición, lamentablemente lo que sentimos es esfuerzo a algunos puntos del sistema nervioso, algunos puntos del cuerpo, ¿no? Y lo que va a pasar ahí es que de repente esta incomodidad, este estrés, va a generar desconcentración en el trabajo, va a afectar nuestra productividad. Es por eso que las organizaciones se preocupan de que las pausas activas también sean rutinarias. Y una pausa activa de repente no necesariamente física, puede ser salir, conversar, tomar aire, servirse un café. Entonces, hay muchas formas como las organizaciones generan esta dinámica. Del aspecto ya más de campo, ¿ya? En caso de un taller, una planta, puede ser pues la iluminación, la climatización, el ruido.
Ahora, yo ya les anticipaba el ruido, ¿no? ¿Cuáles los parámetros de control? Que más adelante lo vamos a repetir. En el caso de la iluminación, 500 lux es lo recomendable para oficinas, ¿no? La iluminación mínima que debemos poseer. Y también cuando no se cuenta con iluminación, pues aprovechar los espacios, las ventanas, ¿no? Aprovechar todo lo que se pueda iluminar de manera natural. La climatización es cuando, sobre todo, ¿no? Ya estamos en espacios cerrados, necesitamos abrir las ventanas y cuando también se tiene demasiado calor o demasiada exposición de personas. Ya ahora las áreas de trabajo tienen señalizadas cuál es el máximo nivel de personas que deben ingresar en un ambiente. ¿Ya? Como eso está normado, lo que se tiene que hacer es señalizar, ubicar y también abrir las ventanas, puertas, ¿no? Para que se genere una ventilación natural. Y si se tiene aire acondicionado, pues de repente mucho más cómodo, ¿no? El ruido, ya cuando se tiene pues maquinarias, equipos de repente con aparatos eh, que no se pueden controlar, pero también las organizaciones han entendido muy bien que los controles que pueden aplicarlos a estos van a ser también otras herramientas, ¿no? Como silenciadores. Ya existe ya las tecnologías de cómo mitigar el ruido dentro de las maquinarias, hermetizarlos. Entonces, en todo esto, también la industria misma ha generado mucha tecnología, se ha desarrollado mucho para poder bajarle niveles de ruido, ¿no? Y en los aspectos psicosociales, pues vamos a encontrar de repente ya una afinidad con el colaborador, con el jefe, ¿no? Va a depender mucho de la tarea que vamos a realizar, de la organización, del clima laboral, de los reglamentos de trabajo. Y para ello, pues, lo mejor tiene que haber entendimiento, empatía, y mucho va a depender del liderazgo, ¿no? Mucho va a depender del jefe inmediato, del líder del área, de quien gestiona el área de trabajo, para encontrar mucha afinidad y que todo esto, pues, se lleve con armonía, ¿no? El trabajo en realidad va a salir mucho más productivo, mucho más beneficioso y rentable para la organización cuando se genere una dinámica de trabajo en equipo. Ahora pasemos ya al aspecto legal y al marco legal, pues que es la madre en el Perú, digo, ¿ya? La ley 29783. Esta ley nos permite a nosotros generar actividades eh, económicas, ¿ya? Actividades laborales, garantizando seguridad, garantizando un ambiente confortable y la protección de la vida del colaborador. Ese es el principio de esta norma. Y para ello, pues hay una serie de parámetros de control que te indica que los debes de seguir. Pegado a ello se encuentra pues el Decreto Supremo 005 del 2012, que todavía está muy vigente, que es el reglamento de seguridad, ¿ya? Que ello, de cierta forma, pues puede ir también asociado al reglamento de la industria, ¿no? Dependiendo de dónde nos encontremos trabajando. Ahora, quienes ya nos insertamos a un sector, estamos muy obligados a conocer el reglamento que nos obliga a cumplir con nuestras funciones en afán de la seguridad, ¿no? No todo es solamente generar valor económico y un producto o un servicio dentro de la industria, sino también es pegarse a las normas. Y nosotros, quienes nos insertamos, quienes estamos actualizándonos, deberíamos estar al día con los parámetros porque también estas leyes se van actualizando. Viene de repente un nuevo ministerio, viene una nueva evaluación, o por ahí también se da un evento que hasta sale en las noticias de manera nacional y la ley se viene actualizando. Y la ley se viene actualizando justamente también asociado a la estadística que se ha vivido, ¿no? Y también a las normas internacionales, pues que nos dan un poco más de robustez para que los parámetros de control de cualquier industria sean controlados, ¿no? Hablemos de los equipos de protección personal que son necesarios y son vitales para que justamente se mitiguen las enfermedades ocupacionales. En el caso que nos encontremos de repente en una actividad de pintura, soldadura o donde hay emisión de gases, ¿no? Estamos obligados
a nosotros como colaboradores y también los supervisores al cumplimiento del cuidado de los EPPs, ¿no? En este caso, el respirador. Y los respiradores en la industria se encuentran pues con diferentes tipos de filtros, ¿no? Si hablamos de manera general, vamos a encontrar equipos de protección personal para los oídos, para las manos, para los ojos, para los pies, para las vías respiratorias, ¿ya? Y también para trabajos muy especiales, ¿no? En el caso de los ruidos, ya les empezaba a comentar de cuáles son los parámetros de control sobre el ruido. Los tapones auditivos nos ayudan a mitigar un 25 decibeles en promedio, ¿no? Esto quiere decir que nosotros, de la exposición que estamos recibiendo, ya le estamos reduciendo 25 decibeles. Y si por ahí le reforzamos el cuidado auditivo después de ponernos los tapones, nos ponemos las orejeras, pues le vamos a reducir un 25 más, ¿ya? Sumado a ello, vamos a estar muy protegidos. Estos son los límites máximos permisibles que la industria te exige sean controlados, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo, cuando se encuentran en planta, en una zona donde hay mucho ruido, la señalización de los decibeles que emite la maquinaria se tiene que colocar, se tiene que codificar en la maquinaria, porque cuando hay una supervisión ya estatal, ¿no? Una supervisión que va a revisar cuáles son los controles de la operación, lo que hace justamente es observar cuáles son las señalizaciones, ¿no? La información que se da a los colaboradores. En este caso, el ejemplo común que les hacía era que a 85 decibeles de emisión de ruido, máximo yo me puedo exponer 8 horas, ¿no? Por ahí va a empezar mientras más ruido tenga, va a empezar a reducirse el tiempo de exposición. Y toda actividad que realizamos dentro de nuestras tareas, ¿no? Al referirme a actividad, digo que hoy día como operario me mandan a hacer una tarea específica y de repente mañana me pueden enviar a hacer otra tarea, no, no siendo la misma del día anterior. Entonces, cada día yo tengo que realizar una matriz de evaluación de riesgos, ¿ya? Tengo que revisar cuáles son los eventos que puedan darse, tengo que imaginarme, tengo que entender cuál es el peligro latente dentro del área de trabajo, asociarlo a un riesgo, ¿no? Y valorarlo, porque en función a esa valoración que le voy a dar, yo voy a saber si puedo continuar o no la tarea. Es importante comprender que justamente la matriz de evaluación de riesgos determina si te encuentras en la parte roja, que tienes que hacer algo para evitar que te pase el evento o controlar el riesgo o eliminar el peligro. Cuando ya nos encontremos en la situación amarilla, también, ¿no? O sea, no quiere decir que ya estamos tranquilos y podemos continuar con el trabajo, pero cuando ya nos encontramos en la valoración de verde, podríamos decir que ya podríamos continuar con la tarea y dar luz verde al siguiente paso, ¿no? Para los trabajadores informales, lamentablemente, no se tiene, pues, ciertos controles, ¿no? Lamentablemente, nosotros en el país vivimos una realidad que no nos permite darnos el lujo de cumplir fielmente la normativa. De repente, quienes ya están en un trabajo, trabajan en un sector, pues ya se ven obligados a cumplir los parámetros de control. Pero lamentablemente existe un sector que es bastante proporcional, sobre todo en las ciudades, donde existe mucha informalidad, donde no hay un fiscalizador de control y no los obligan a poder realizar alguna tarea con los CPPs adecuados. Y me voy a un ejemplo muy, muy, muy básico, que puede ser de repente la construcción de una vivienda. Nos pasa que decidimos hacer la contratación de un albañil y él va a contratar pues a sus ayudantes para de repente construirnos un primer piso o de repente algo en específico, un vaciado, una pintura, podría ser muchas actividades. Y cuando nos damos cuenta en la realidad de cómo se trabaja, pues vamos a decir, ¿no? Donde yo estoy trabajando, en la zona industrial donde yo trabajo, le tomamos una foto a nuestra actividad y le tomamos una foto al trabajador que está haciéndonos el servicio de manera
informal, porque de repente uno está dando una factura, ¿ya? Y vamos a encontrar mucha diferencia. Y si entendemos que los procedimientos son los mismos, el procedimiento de golpe con el martillo, el procedimiento de agarrar herramientas, manipular materiales, hacer cortes de alambres, o sea, el procedimiento que nosotros encontremos en la actividad de ese albañil en una tarea tan común que observamos, puede ser de repente el mismo procedimiento que encontremos en las construcciones de una compañía minera, en las obras civiles de Antamina, por decir. Sin embargo, van a tener diferentes contrastes porque uno es el lado formal, donde existen procedimientos, donde existen supervisiones de seguridad, donde existe mucho control, mucha inspección, ¿no? Y por el otro lado vamos a encontrar algo mucho más doméstico, ¿no? No formal, desde el punto de que no nos da una factura. Sin embargo, entendemos que ya existe un sector que se está formalizando en este en este rubro, ¿no? De repente en el país vecino de Chile nos saca mucha ventaja en este aspecto. Los contratistas civiles sí son formales, sí te entregan facturas, sí vienen y trabajan de manera correcta y lo hacen con una muy buena calidad de trabajo. Claro está que de ahí viene el precio, ¿no? Lamentablemente todavía nosotros nos encontramos en una coyuntura donde no podríamos darnos el lujo de pagar de repente un 30-40%, porque cotizamos a un albañil, cotizamos a otro albañil y de repente por ahí nos vamos por el más económico. Entonces, entendamos que la formalidad parte justamente, ¿ya?, de organizarte, de ser directo, de alcanzarte información y decirte, yo voy a cobrar tanto y te voy a tener que pagar cierto impuesto y voy a tener que implementar mis CPPs, voy a tener que implementar mis herramientas, mejorar mi calidad de trabajo y de servicio, y al final pues voy a tener que cobrarte un poco más, ¿ya? Esa es de repente una gran diferencia que encontremos, y no solamente en la parte de albañilería, no solamente en la construcción, sino también en las ventas públicas, ¿no? La gente que cruza en semáforo cuando se encuentra en rojo, ya los vendedores que están en medio de las vías, ¿no?, exponiéndose ahí, te quieren alcanzar algún producto. Entonces, entendamos que ese sector también necesita mucha disciplina, pero va a partir mucho del concepto, el concepto, cómo percibo yo el riesgo, cómo yo entiendo si me expongo demasiado, que me pueda suceder un evento, ¿no?, y que pueda ser mortal inclusive. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que hablar de este punto porque es el contraste que quisiéramos evitar, ¿no? Lamentablemente es el lado donde salimos a la calle y encontramos, y por otro lado encontramos pues la formalidad, como las imágenes, los protocolos, la secuencia de pasos, ¿no?, los procedimientos y los estándares que siempre nos ha gustado revisar. Ahora pasemos ya a hablar específico de la bioseguridad. Y va a ser un poco más extenso esta parte porque justamente es la oportunidad donde tenemos que tomar la reflexión, hacer nuestra propia reflexión de que si de repente no hubiera existido los protocolos, no hubieran habido desde el Estado exigencia, ¿no?, para paralizar ciertas actividades, de repente el número de fallecidos que conocemos hoy por hoy, que supera los 200.000 habitantes, de repente hubiera sido mucho más, ¿no?, mucho más alto. Lamentablemente hemos perdido muchos familiares, muchas víctimas, y por el lado científico se ha desarrollado mucho el conocimiento, ¿no?, de quienes están muy pegados a este sector. Ya hay fármacos, hay medicamentos, hoy por hoy ya tenemos las vacunas, pero también nosotros como usuarios domésticos, usuarios comunes, hemos entendido que los protocolos y justamente la oportunidad de entender a la bioseguridad como elemento importante de las barreras de control, nos ha permitido reducir esa vulnerabilidad, reducir esa estadística, ¿no? Y hagamos esa reflexión, digo, porque yo también he sido parte de la elaboración de protocolos, he sido parte del conocimiento, ¿ya?, de tener que investigar, de tener que conocer e implementar, ¿no?, en mi sector habitabilidad para evitar los contagios por COVID, ¿no? Ahora,
hacemos la reflexión entendiendo que hace de repente 100 años ya existían virus mundiales, ¿no? Pandemias mundiales. Lo último que se nos escuchaba, lo escuchábamos hace una década, ¿no? De repente era pues eh, algunos patógenos como el SARS, la gripe H1N1, ¿no? Los escuchábamos, el ébola, el cólera, pero no era tan exigente como el COVID-19, desde que empezó ya a generarse esta propagación del virus, ¿no? Nosotros empezamos a a reflexionar demasiado y a tener que limitarnos en ciertas actividades que no lo hacíamos recurrentemente, ¿no? Lavado de manos, ¿no? Recurrentemente no había esa costumbre. Hoy por hoy ya todos estamos muy al tanto de esta tarea y lo hacemos con mucha disciplina, ¿ya? Y lo que pasa aquí es que las bacterias pues llegan y se generan de cierta forma y mientras exista mucha exposición dentro de una comunidad, ya va a existir pues este contagio, ¿no? De manera descontrolada. Entonces, lo que ya hicimos nosotros es entender cuál es el comportamiento del virus, cómo llega, cómo se transmite, ¿no? Cómo se trasciende de un país a otro por los viajes, por la comunicación, porque también están muy pobladas, muy sobrepobladas las ciudades. Y si recordamos qué nos ha pasado en marzo del 2020, pues vamos a ver que veíamos las noticias y veíamos a todo el mundo, ¿no? Todos los países del mundo, pues, recluidos en sus casas, esperando que todo termine, ¿no? Cuando ya se empezaba a dilatar esto entre abril y mayo, ya nos preocupábamos mucho más todavía. Hoy por hoy se mantiene vigente, ¿ya? La resolución ministerial 972 del 2020. Esta resolución ha ido desplazando a otras, ha ido desplazando a la 448, ¿ya? Y se ha ido perfeccionando, ¿no? Se ha ido generando de repente cierto control justamente con el aporte de los técnicos, los especialistas, ¿no? Los epidemiólogos, los médicos, la gente mucho más conocedora que se encontraba estudiando la situación y tenía que dar mucho aporte, ¿no? Ellos han estructurado muy bien y nosotros pues desde la parte industrial, desde la parte del aporte económico de nuestros sectores, hemos ido entendiendo y respetando estas resoluciones, estos decretos, ¿no? Ahora, las organizaciones, por más pequeñas que sean, ya están obligados a contratar, a emplear profesionales, ¿no? De la salud, a licenciadas, a enfermeras. Y como ven aquí en esta parte inferior de la tabla, pues podemos observar, ¿no? Que cuando ya se cuenta de repente entre 5 y 20 trabajadores, ¿ya? Basta el supervisor y basta un profesional de la salud, ¿no? Que podría no ser tan exigente su permanencia, ¿no? ¿Ya? Pero ya cuando pasemos de 5, de 50 trabajadores, ¿no? Ya estamos en un centro de trabajo nivel de tipo 3, ¿ya? Ya estamos exponiendo mucho más dinámica entre personas, ¿no? Ya vamos a necesitar de una enfermera. La empresa está obligada a contratar una enfermera y no solamente un ingeniero que de repente conozca la parte de salud, sino un especialista, ¿no? Cuando ya se pase de 100 colaboradores, estemos en 101, pues ya debe ser necesaria la presencia de un médico, ¿no? Esto hace de que justamente estos profesionales de la salud lo que van a hacer es evaluarnos, investigar la situación de la integridad de cada colaborador, ¿no? Darnos ciertas recomendaciones cuando ya nos encontremos de repente con síntomas o darnos de manera preventiva también muchas capacitaciones, ¿no? En el sector donde se encuentren trabajando, ya se va a generar siempre los protocolos sanitarios. Para mi caso, ¿no? Yo trabajo en minería, ya, he estudiado y he respetado los protocolos como visitante, como proveedor, o sea, he visitado otras minas, tenía que respetar como visitante cuáles eran los protocolos sanitarios, inclusive habían unidades mineras que indicaban la cuarentena
de 7 días, o sea, 7 días sin ingresar, solamente por visitar 2 días a la unidad minera tenías que estar 7 días en un alojamiento aislado, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas medidas de control eran unas barreras muy estrictas que a su vez pues permitían que el virus no se incorpore en su centro de operaciones, ¿no? Repito, cuando te encuentres en otra industria, los protocolos sanitarios van a ser muy específicos para tu sector, ¿no? El plan de seguimiento, el plan de prevención, ya, nos permitían, no solamente en la industria minera, sino en la construcción también, ya, las fumigaciones, ¿no? Las limpiezas, la parte de información, ¿no? El cuidado, siempre el cuidado de las manos, el cuidado de la limpieza, de higiene, ¿ya? Y como les decía, ¿no? Para el caso de visitas, pues es riguroso también. No solamente llenar una declaración donde tú tienes que indicar que estás aislado, has estado fuera de contacto de personas con síntomas, ¿no? De repente en 14 días, ¿ya? Pero si por ahí alguien respondía o alguien podría sincerar su situación y poder decir, no, en mi casa han estado con COVID mis tíos, ¿no? Y me han venido a visitar y de repente han estado un par de horas conmigo, porque esta declaración es completamente fiel. O sea, tienes que ser completamente sincero para poder rellenar esta declaración y firmarla. Bastaba que tú declares que has estado en contacto con unas personas, ya tienes que responder pues a un aislamiento, ¿no? Ya. Entonces, hoy por hoy todavía se siguen manejando los procedimientos, ¿ya? Y las obligaciones para visitantes. Los visitantes en algún momento, quizá ya casi todo el 2020, no habían visitas para zonas industriales aisladas, porque ellos al encontrarse de manera lejana, se encontraban pues muy seguras, ¿no? Sin embargo, ya hoy, ahora en estos meses, ya han empezado a aperturar las visitas, ya se puede ingresar, ya se puede visitar las unidades y también se puede hacer pues trabajos de repente remotos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Ahora, para el tema de la conformidad de los protocolos, eh, en la situación actual no te pide de repente una validación, más que entregar tu protocolo o tu plan de vigilancia de tu organización, lanzarlo a la página web desde un correo corporativo, no desde un correo cualquiera, desde un correo corporativo y tomarle un pantallazo a ese envío. Esa es la evidencia y con eso estás garantizando pues ante la autoridad que tú ya cuentas con un protocolo sanitario. Y ya después pues puedes abrir y darle lectura al protocolo que manejes, ¿no? Lo que estamos mostrando a continuación es lo que se ve de repente el protocolo de una minera, ¿ya? Pero las empresas pequeñas, ya quienes han estructurado, tienen elaborado sus planes de vigilancia, ya pues lo hacen de manera, de repente, muy conocedora de lo específico que están haciendo, ¿no? Si de repente es una empresa con 4 o 5 colaboradores, pues lo alinea de repente a su realidad. Y lo que va a hacer justamente es explicar cuáles son los riesgos mucho más latentes y cuáles van a ser los controles que va a, a indicarse en el momento de que exista pues un brote, ¿no? O una alerta, ¿no? Quiero hacer un paréntesis en esta parte porque deberíamos nosotros entender también que la gestión de la bioseguridad, en la parte de la implementación de equipos de protección personal, equipos de control, como son los termómetros, el oxímetro, ¿no? La parte administrativa, que son los letreros de señalización, el alcohol, ¿no? El alcohol, las toallas, todos los elementos de limpieza, ¿no? Pues todos estos son elementos que generan un incremento en el costo de la tarea del personal. Si hablamos de repente de una persona, podríamos decir pues que estamos analizando por la cantidad de la vida útil, ¿no? Yo eh, refería más o menos a 2.23 soles por cada día de trabajo, ¿no? En dólares, pues no es significativo, ¿no? ¿No? Son
$0.62 por tarea. Pero si ya nos vamos a que esto es rutinario, todos los días vamos a tener que realizar las tareas, ¿no? Y yo ya tengo de repente un mes de trabajo, entonces en un mes de trabajo del colaborador, esto va a equivaler a $18.55 de gasto para la empresa. ¿Ya? Gasto y control, diríamos, ¿no? Porque al mismo tiempo de que se genera una inversión, pues estoy controlando también de que no va a haber pérdidas, ¿no? Porque imagínense que el colaborador, en lugar de darle la mascarilla, pues le podamos evitar la entrega de este elemento, ¿no? Y por ahí se contagia. Entonces, el tener contagios, el tener que pagar a un colaborador ya pues el descanso médico, nos sale mucho más caro que tener que pagar este control. Les decía, los $18, que es representativo en costo de un mes por persona. Ahora, las pruebas COVID, las pruebas de descarte, siempre y cuando se regresen o se hagan de manera periódica o se salga de repente a campo, ¿no? Van a tener también un costo significativo, ¿no? Ya este costo de repente yo lo tomé de un proveedor que conozco, pero hay proveedores que te van a reducir el costo, ¿no? Te cuesta hasta 120 hoy por hoy, 120 soles, ¿no? Entonces, deberíamos ser conscientes de que este análisis de gasto para la gestión de la bioseguridad del colaborador, ¿ya? Repercute en un monto. Y este monto debería ser para nosotros como supervisores, como gestores de la operación, debería ser pues un monto que deberíamos tenerlos en la cabeza porque es un adicional. Si por decir yo soy un empleador, soy una empresa que voy a hacer un servicio, ¿no? De instalación de red eléctrica a una empresa o de conexión, qué sé yo, y voy a mandar de repente a 2 colaboradores, entonces yo debo incrementarle ya el costo por las tarifas que voy a tener que incluirle, ¿no? En este caso, los elementos que vemos a continuación. Si por ahí no estoy utilizando de repente uno de estos elementos, ya, como la lejía, que hoy por hoy ya no es tan común, ya hay estudios técnicos que indican que la superficie, la limpieza, pues no es un foco infeccioso, no es un agente infeccioso, ¿ya? Entonces, algunos elementos se van a ir retirando. Pero si nos encontramos en una situación donde es necesario de repente asegurar la salud de mi colaborador y le voy a poner protector facial, entonces incluyo estas tarifas para que la tarea se pueda trabajar bajo este esquema, ¿no? Un adicional por el EPP de bioseguridad. Volvemos al tema de lo que estábamos hablando de la prevención de contagios, que hoy por hoy existen, pues está la distancia física, ¿no? Que para la norma es 1.5, ¿ya? Pero algunas organizaciones, inclusive restaurantes o comedores, pues lo amplían hasta 2, ¿no? Y eso es ya pues para reforzar un poco más sus controles, ¿no? En la parte de limpieza, la desinfección, la fumigación de manera periódica, ¿no? La parte de comunicación son las capacitaciones, ¿no? La parte de equipos de protección de personal son los elementos que te van a dar para mitigar el riesgo, ¿no? Y en la parte de la respuesta, pues va a ser el aislamiento cuando existan pues brotes de síntomas, ¿no? Evidencia de algún síntoma o alguna información que alcancen e indiquen que se han encontrado pues ahí en contacto con otras personas infectadas, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿no? Por el aspecto ya de repente de que la pandemia ha sido una situación muy agobiante en el momento en que hemos estado trabajando de manera remota, ahora que hemos vuelto a la presencialidad, trabajamos de manera presencial y nos encontramos de repente en contacto, pues de cierta forma existe cierto estrés, existen elementos que nos están un poco agobiando, como justamente pues es el, el tema del uso de la mascarilla, ¿no? ¿Ya? Y si nos detenemos a diferenciarlos entre los factores psicosociales, ¿ya?
pues va a ser de repente el aislamiento, cuando nos encontremos, los que nos encontremos trabajando de manera remota, ¿no? ¿Ya? La falta de equipos de protección personal, la falta de apoyo social, ¿no? La falta de comunicación, porque a veces estando en el trabajo de manera presencial, en el almuerzo conversamos de otras cosas con el compañero, o a veces la rutina era de que salíamos juntos o íbamos de repente a hacer unas compras a fin de semana con un compañero, entonces había una dinámica, una interacción laboral que hoy por hoy esta etapa de esta transición nos ha llevado de repente a desprendernos, ¿no? Ya sentimos mucha desconfianza del compañero, del amigo que nos acompañaba en aquel momento. Entonces, ahora eso nos aqueja, pues, como lo decía, en estrés, en baja motivación, en depresión, en ansiedad, ¿no? ¿Ya? Que nosotros deberíamos, como supervisores de la seguridad y la salud ocupacional, deberíamos enfocarnos en mitigar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente con dinámicas, con comunicación, con mucha confianza, dándoles esa, eh, esa confianza, abriéndoles esa comunicación y llevándolos pues a que sea mucho más abierta la exposición, ¿no? No quiere decir que podrías tú obligar a alguien a que converse, a que te cuente lo que está viviendo. Sin embargo, lo que puedes hacer simplemente es darle mucha motivación, palabras de aliento, para que este estrés se vaya reduciendo, ¿no? Y por parte de los trabajadores que trabajan, que están en la parte de respuesta de emergencia, ¿no? Ya quienes son pues de la brigada de emergencia, ¿no? Quienes realizan con mucho control, ¿ya? Cuáles van a ser de repente las fumigaciones, ¿no? Entonces ellos también sienten mucho estos elementos, estos agentes externos que van a empezar a afectarles, ¿no? Y la fatiga para ellos va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces deberíamos estar psicológicamente preparados para que actuemos ya motivados, actuemos con mucho optimismo ante situaciones negativas, ¿no? Nadie espera lo peor, o sea, todos queremos eh, siempre lo mejor para nuestros colaboradores, para nuestro equipo de trabajo, para nuestras familias, ¿no? Todos queremos lo mejor. Sin embargo, es bueno emocionalmente tener esa preparación psicológica, ¿ya? Es bueno tener claro de que todos somos vulnerables y afectos a sufrir cualquier evento, ¿no? Pasemos a revisar las medidas de prevención que, que hoy por hoy existen, como la comunicación, ¿no? La que deberíamos difundir, la que deberíamos de practicar de manera diaria, ¿ya? También unas sesiones de repente de comunicaciones, de buscar solución a los problemas, de ver qué estrategias aplico, ¿ya? De repente una revisión de procedimientos, algo de repente que los distraiga de su monotonía laboral, ¿ya? Generar grupos virtuales, ¿no? Como grupos WhatsApp para mandar mensajes motivacionales, para comunicaciones, de repente para difundir algún evento que haya pasado en otra unidad, en otra organización, y decirles al mismo tiempo, ¿no? Que nosotros estamos y deberíamos estar cuidándonos porque pues, nos podría pasar lo mismo, ¿ya? Y de repente permitirles ciertos descansos, ¿no? Además de los apoyos psicológicos, de la formación, de la conducta, ¿no? Deberíamos ver qué estrategias se pueden aplicar según la situación donde nos encontremos, ¿ya? Para poder reducir pues el estrés y la ansiedad en los colaboradores que se encuentran fatigados ante los riesgos, ante el control justamente de este incumplimiento, ¿no? ¿Ya? Para las personas que están en sus casas, de repente trabajando de manera remota, quienes se encuentran eh, aisladas y necesariamente tienen que convivir con la laptop y de repente con la atención a los hijos, ¿ya? Deberíamos nosotros darles también motivación para que ellos, si decidan reducir su ansiedad y su estrés con una buena comunicación, indicándole, ¿no? Cuáles son las tareas claras, de manera específica, ¿no? Dándole una comunicación muy asertiva
indicándoles que también podrían desconectarse, podrían ver de repente un video, podrían relajarse, hacer dinámicas en casa, ¿no? Y también dándoles pues equipos y una conectividad adecuada, ¿no? Porque también a veces encontrar que en el proceso de comunicación estamos de repente hablando de manera entrecortada y la exposición no es buena, no es efectiva, entonces generamos estrés también en la comunicación, ¿no? Es lo que se tiene que aplicar desde el aspecto laboral. Nosotros estamos empleando colaboradores que van a estar en su casa, pues deberían hacerlo con la laptop del empleador, con la comunicación adecuada, con la red, el wifi, lo que se le asigne, pero para que ellos puedan desempeñarse muy bien. Algunos riesgos ergonómicos que vamos a hablar dentro de este trance de la virtualidad, del trabajo remoto, pues van a ser de repente los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Cuando estamos en una sola postura, de repente algunos están en una silla rígida, no en una silla ergonómica, no están bien acomodados, entonces van a sentir este agotamiento, ¿no? Este dolor de espalda, un dolor de columna, van a sentir de repente que se sienten muy afligidos, ¿no? Porque no son bien atendidos. Y van a extrañar de repente la ausencia, la comunicación o el pasado que se vivía con el trabajo presencial. Entonces, ahí deberíamos nosotros actuar con comunicaciones también, preguntándoles, ¿no? Cómo se sienten, qué les hace falta en su casa, qué necesitan, qué prácticas podrían realizar para hacer estiramientos físicos, ¿no? Hay mucho por trabajar desde la parte eh, psicológica, hay mucho por difundirles, hay mucho por comunicarles, ¿no? Ahora, este ejemplo que vemos aquí a continuación, pues es algo muy común que vemos, ¿no? Sobre todo en los trabajadores de la salud. Ellos quienes están muy obligados, sobre todo por la vulnerabilidad, por la posición en que se encuentran, ya, están pues en contacto con personas ya contagiadas y ellos necesariamente tienen que usar por horarios prolongados las mascarillas, ¿no? Entonces van a sentir sobre todo este agotamiento, ¿no? Es a donde me refería. Nosotros deberíamos entender la posición de estos colaboradores, deberíamos entender que encuentran esa fatiga y ellos deberían trabajar pues también con una mente abierta, ¿no? De que esto no va a ser para toda la vida, va a ser un proceso temporal. Lo que se espera es que también no se agoten, no se depriman y que al día siguiente puedan retornar a la actividad laboral. Sin embargo, para ellos, pues la motivación va a ser un elemento fundamental y la motivación va a depender mucho de su líder. Si su líder y nosotros como supervisores estamos ahí guiándolos, acompañándolos, deberíamos también ser unos líderes que comuniquemos, que ratifiquemos esfuerzos, confianza, ¿no? Y le digamos, pues, cuando ya se encuentran agotados, de repente, veamos los reemplazos, los casos de reemplazos. Si yo quisiera solicitar un permiso porque me encuentro fatigado y mi jefe no me da el permiso, pues, de hecho que voy a sentir cierta incomodidad, de repente voy a ir desmotivado a trabajar, ¿no? Entonces, entendamos como supervisores la posición del colaborador. Seamos empáticos en ese aspecto, ¿no? Preguntemos a qué se debe el permiso, si es algo de repente un relajo que quiera darse, de repente un viaje, ¿no? O quiere extender su solicitud de días de descanso, entonces veamos cómo cubrimos ese vacío, ¿no? De repente hablando con otro colaborador de que pueda reemplazarlo, entonces esa es justamente la función del supervisor, ¿no? De entender la posición con mucha empatía del colaborador, ¿ya? Y al mismo tiempo entender que tienes que cumplir tus funciones ante el empleador, ante la empresa, porque no quiere decir que vas a dar permiso a uno y por ahí ya no vas a cumplir la producción o no vas a cumplir el resultado, ¿no? Entonces lo que se espera es que estés muy al tanto de los movimientos y sepas cubrir esos vacíos, ¿no? O algunos supervisores que son mucho más ya hábiles de sus tareas, pues lo que hacen es acumularse de cierta stock de producción
y de repente darle cierto descanso a todos, ¿no? Eso depende mucho de la formación de cada uno, cómo quieran gestionar sus recursos. ¿Ya? Ahora pasemos a las personas, bueno, a los pilares fundamentales de la organización del trabajo, ¿no? Eh, para, para los 4 pilares fundamentales justamente ha sido estimular de cierta forma el empleo, ¿no? La economía. Ello dependía mucho del movimiento de personas dentro del campo laboral y a su vez dependía de qué tan seguro iba a ser el área de trabajo para que, además de reactivarse la operación, no se reactive el virus, ¿no? O sea, que estemos ahí protegidos de manera saludable en un ambiente de trabajo y que se pueda generar un cierto grado de producción. ¿Ya? Otro pilar fue apoyar pues a las organizaciones, ¿no? A las empresas, para, para los ingresos, para los empleos. Esto consigo trae pues a que mientras la población se encuentre recibiendo o haciendo alguna tarea, mientras un empleado se encuentre activo en su, en su obligación, va a generarse cierta confianza en él, ¿no? Y este empleado va a poder darse un sustento, ¿no? Y va a poder atender a su familia y al mismo tiempo, pues, moralmente se va a sentir muy capaz, ¿no? Porque ya está reinsertándose al empleo. Sin embargo, es todavía una brecha muy delicada, a pesar de que ya se ha ido mitigando el virus en nuestro país. A pesar de ello, hay mucho desempleo hoy por hoy, ¿no? Y cierto sector, que son las personas con edad vulnerable, ya no han podido reinsertarse porque justamente se encuentran en esa fase, ¿no? En esa etapa de edad vulnerable. Entonces ellos necesitan mucho más comprensión, mucho más comunicación y motivación de parte nuestra, porque de cierta forma son especialistas y por la experiencia que tienen, conocen mucho el trabajo, ¿no? Y a diferencia de repente de un joven que recién se está insertando, recién está en proceso de aprendizaje, esta persona experta conoce, pero no puede regresar porque se encuentra en situación de riesgo. Entonces, es ahí donde deberíamos nosotros darle motivación y también entender que como empleadores, de que los especialistas son pocos, ¿no? Los especialistas solamente los podríamos necesitar 2 o 3 veces a la semana, entonces darles un ritmo de trabajo de menos dinámica, ¿no? Menos asistencia, cosa que también su exposición sea menor. Otro de los pilares es proteger a los trabajadores con los protocolos, ¿no? Con los procedimientos, con estos parámetros de control que venían en cada organización dentro de su plan de vigilancia. Entonces, ya viéndonos obligados de que el Estado nos está exigiendo formalizar el protocolo, ver un plan de acción ante situaciones de riesgo, ¿ya? Entonces, las organizaciones han ido desarrollándose, tecnificando esta manera de gestionar el riesgo y de atender, ¿no? Atender a quienes se encuentran eh, expuestos, quienes se encuentran con síntomas también. Otro de los pilares ha sido buscar la solución mediante el diálogo social, ¿no? La comunicación entre, entre el empleador y los trabajadores, las organizaciones, el entendimiento, la reincorporación después de todo el periodo vivido de descanso, ¿no? Dentro de la cuarentena. Entonces ha generado pues cierto entendimiento entre ambos lados, ¿no? Y justamente esta crisis que todavía seguimos atravesando eh, nos ha hecho entender que ya estamos eh, atentos para nosotros poder, perdón, estamos atentos para poder atender a cualquier, a fortalecer, ¿no? El diálogo social. Ya, perdón. Estábamos ya aquí en esta diapositiva. Vamos a hablar un poco de las mascarillas que se tienen en el mercado,
¿ya? La mascarilla que se obliga según la resolución 972, ¿ya? El uso de doble mascarilla, ¿ya? Es pues la de 3 pliegues, ¿no? Pero si se tiene ya la KN95, pues ya se puede usar solamente de manera única, ¿no? Ahora, si quisiéramos entender cuál es la proporción que le van a generar, ¿no? De cuál es el porcentaje de reducción en el momento del uso, pues diríamos que justamente se recomienda la KN95 porque tiene un 83% de efectividad. Por el lado de la mascarilla de 3 pliegues, pues un 66% de efectividad. Y la mascarilla de tela, un 56%, ¿no? Veamos los aspectos de control, de monitoreo, ¿ya? Que por un lado son los de condiciones de bioseguridad, en el caso de ventilación de espacios cerrados, ¿no? Distanciamiento físico, como mencionaba, que pueden ser entre 1,50 a 2 metros, ¿ya? Organización de los espacios. Existen empresas que ya al tener 8 colaboradores por ambiente, por decir, están trabajando de manera parcial, remotamente parcial, ya, 4 están trabajando de lunes, miércoles y viernes y los otros 4 entran martes, jueves y sábados, ¿no? Entonces, esa manera de organizar las tareas, las asistencias, pues permite también que las organizaciones se reduzcan, ¿no? Reduzcan el nivel de infección. También está por ahí la señalización de espacios cerrados, ¿no? Donde se indique pues máximo aforo. Y también está los puntos de lavado de manos, las desinfecciones, ¿no? Y por el lado de prevención encontramos pues la vacunación, ¿no? Los kits de COVID, los kits de limpieza, ¿ya? Y entre ellos pues hacemos que si como supervisor de la salud tengamos nosotros colaboradores ya obligatoriamente vacunados y también cumplir con las condiciones de bioseguridad, ¿no? Los elementos biosanitarios, que justamente ya se referían, ya, son estos. Al inicio se usaba guantes, hoy pero ya no se utiliza, como mencionábamos, ya es un estudio descartó que exista contagio por contacto físico, por contacto en superficies. Y algo que permite también desarrollar algo que nos ha generado a nosotros como industria, eh, es justamente la transformación y la virtualidad, ¿no? Estamos en un proceso donde nosotros como entes involucrados en una tarea operativa, escuchamos una adaptación de comunicación, ¿no? Escuchamos una automatización dentro de un proceso. De repente una compra de un sistema, un software, un ERP, o de repente lo básico que podría ser es la comunicación por WhatsApp, ¿no? Entonces las organizaciones ya han desarrollado la comunicación remota, virtual, y de cierta forma quienes, dependiendo del recurso que tengan, ¿no? Algunas han adaptado mucho más dinámicamente esto y otras lo están haciendo bajo un proceso gradual, ¿no? ¿Ya? Las operaciones ya no son tan manuales, ¿no? Ya no son tan mecánicas, ya son mucho más digitales. Las capacitaciones son remotas. Las inducciones antes de ingresar al centro laboral ya no necesariamente son presenciales, sino son por el celular, basta tener conectividad y basta estar concentrados, porque al final te van a evaluar, ¿no? Y son evaluaciones muy prácticas, no son evaluaciones para marcar, ¿no? Entonces, todo ello permite a que las organizaciones, pues, no solamente reduzcan sus costos operativos, sino también reduzcan sus índices de contagios, ¿no? Para el sector donde yo trabajo, la virtualidad, ya, la digitalización permite no solamente eh, reducir el caso de infecciones, ¿ya? Sino también reducir el riesgo, ¿no? La exposición de pérdidas de colaboradores que están expuestos a zonas críticas, ¿no? Ahora, la tecnología
que se está incorporando no solamente en un solo sector, sino en la parte, en toda la industria, ¿ya? Está generando pues de que las barreras de control, ¿ya? Las barreras sean mucho más técnicas, ¿no? En el caso de un ejemplo mucho más práctico, en el caso de señalizaciones, ¿no? En el caso de controles de ingeniería, ¿ya? El control de ingeniería se afecta de que las comunicaciones, ¿no? Por emisión de temperatura, por comunicaciones de correos, sea de repente con herramientas digitales, como un smartphone, ¿no? De repente con eh, ya evitando el contacto directo. Para el caso de los aislamientos, ¿ya? Para el caso de la eficacia de los controles para COVID, vamos a entender que las personas que se encuentran pues trabajando en el área de seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Eh, se ven obligados a llevar muy enfáticamente, ¿ya? Los monitoreos bajo registros, ¿no? Las capacitaciones documentadas y escritas en un acta, en un acta y que queden archivadas, ¿no? Igual las inspecciones a las áreas de trabajo. Entonces es una gran oportunidad para que los profesionales dedicados a este rubro pues se desarrollen más en el control, ¿no? De repente desarrollando herramientas que, que les permitan estudiar estas aplicaciones. Déjenme contarles que quizá lo común aquí también es los profesionales que conocen de software, ¿no? Quienes desarrollan softwares estructuran dinámicas para que actividades que se controlaban de manera física ya no sean mmm, llevadas, ¿no? Ya no sean inspeccionadas de manera física, sean de manera virtual. ¿Y cómo hacemos eso? De repente utilizando simples herramientas digitales, ¿no? Macros, Excel, ¿no? De repente herramientas gratuitas, herramientas que tienen un costo muy bajo, ¿ya? Que les permiten llevar una estadística, una data, que antes lo hacíamos de manera mecánica, ¿no? Que antes lo hacíamos bajo un registro. Hoy por hoy existe pues esta generación de profesionales digitales que se dan el tiempo, el afán de poder hacerlo de manera gráfica y explican y patentan su diseño, ¿no? Las capacitaciones que hoy vemos no necesariamente ya son presenciales, ¿no? Las capacitaciones para el área de trabajo, para que se puedan desarrollar de manera efectiva, pues ya lo hacen eh, virtual. Y al nivel del entrenamiento, al nivel de productividad, pues vemos que son mucho más rentables, porque estas personas, además de trabajar todos los días en casa, lo que hacen es estar en contacto directo con sus familiares, ¿no? Es más, algunos pensamos que cuando estás expuesto en este horario, en horarios de trabajo, pues pierdes de 1 hora y media, de repente por el tráfico, hasta 2 horas puedes perder desplazándote desde tu casa hasta el área de trabajo. Pero ya con el trabajo remoto, pues no necesariamente vas a esperar a exponerte todo ese tráfico, ¿no? Vas a tener que trabajar de manera directa en el horario que prefieres, de repente vas a extender ya no vas a dejar para el día siguiente lo que tienes que hacer y vas a extender tu horario laboral, pero cumpliendo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que entendemos hoy por hoy que nuestra productividad se incrementa en función a cómo se está trabajando. Hay unas personas que dicen que todavía estamos, cuando estoy trabajando virtual, trabajo mucho más, ¿no? O trabajo es mucho más pesado. Quizás sí, mientras nuestro trabajo responda a cierta exigencia, como evaluaciones adicionales, ¿no? Como en el caso de los docentes, ¿no? Que tienen que estudiar, hacer revisiones de uno en uno, a diferencia de cuando lo hacían físicamente, ¿no? Era mucho más práctico revisar una hoja. Sin embargo, si nos entendemos, hay un estudio inclusive que identifica que las personas
que dicen que se extienden mucho más el trabajo porque es en casa, es virtual, justamente es porque no estamos pegados a la tecnología, ¿no? Somos todavía una generación que ha vivido un trance, ¿no? Los que han conocido laptop, ¿ya? Los que han nacido y han visto ya de repente un laptop son mucho más dinámicos porque entienden y saben atajos con los teclados, hacen mucho más rápido, entonces ellos elaboran de repente en el 60% de tiempo de lo que lo va a hacer de repente una persona que recién se está acostumbrando a la virtualidad. Entonces, ya hay análisis que determinan de que justamente quienes extienden estos tiempos justamente por trabajo remoto es quienes no están muy acostumbrados. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que deberíamos nosotros adaptarnos a esa situación. Deberíamos alinearnos a la virtualidad, a conocer más, de repente a ver videos tutoriales que son gratuitos y entender los atajos necesarios para hacer mucho más dinámica nuestra respuesta, ¿no? En tema de los aforos, anteriormente las operaciones, ¿no? Sean remotas o sean en ciudad, te exigían a que puedas optimizar, decían, ¿no? El trabajo era optimizar los recursos. Entonces, si tú tenías un bus de 100 pasajeros, tenías que llenarlo al 100%. Bajo estos controles de aislamiento, de distancia, ¿ya? Estas capacidades se han reducido al 50%, inclusive al 30%. Y los que llevan mejor estos controles justamente son los que tienen mejores estadísticas de daño, ¿no? Mejores indicadores, ¿ya? Porque al tener menos exposición, menos contacto, menos aforo, pues reduces el contacto, reduces la exposición, ¿no? Al generar de repente aislamiento en hoteles, en lugares donde se encuentren eh, solos las personas que van a incorporarse a las actividades, ¿no? De repente va a salir a la luz uno o dos contagios. Es ahí donde el colaborador pues debería ser consciente de que si está firmando una declaración de que no tuvo contacto con nadie que ha tenido la bacteria o el virus de COVID, entonces deberíamos nosotros, como empleadores, de darle todo el apoyo, ¿no? Como decía, el tema de los aforos, por las señalizaciones, tanto en unidades remotas como en unidades operativas aquí mismo, ¿no? En ciudades, ¿ya? Y la virtualidad nos ha ayudado también a entender de cómo deberíamos eh, dinamizar nuestro ciclo operativo. Porque imagínense, cuando existen personas que de repente se les va a medir la temperatura, ¿no? De uno en uno, entonces esta lectura pues va a ser mucho más lenta y va a hacer que el proceso continuo del trabajo, sea el ingreso, sea afectado, ¿no? Sin embargo, ya existen herramientas digitales que te permiten detectar la temperatura a tiempo real y no solamente lo vemos en espacios de la industria, sino también en supermercados, en centros comerciales, ¿no? Donde ya existen estas lecturas y te permiten pues el acceso y te dan una lectura muy en tiempo real y muy segura, ¿no? La ventilación, para el caso de espacios que se encontraban muy aislados, habían habitabilidades entre 2 a 3 personas por cuarto, ¿ya? Que se ha tenido que acomodar ya ahora a una sola persona y con un cierto nivel de técnicas que remuevan el aire, ¿no? Muchas empresas del sector de aires acondicionados, ¿ya? Ha implementado elementos de que te generan limpiar el aire, ¿no? Purificar el aire, y esto ha sido pues ventaja para ellos porque han tenido muchos clientes que justamente entendiendo este principio lo han querido obtener, ¿no? Para mejora de su habitabilidad. La prevención, como decía, el levantamiento de observaciones, ¿no? Por parte del supervisor de seguridad, ¿ya? Las inspecciones, la toma de conciencia del colaborador en su propia higiene, ¿ya? Los controles administrativos que son justamente las señalizaciones, ¿no? Las lecturas, la información, ¿no? Señalizaciones que casi comúnmente no veíamos en una zona industrial, ¿no? Como esta,
Hoy por hoy ya existen, pues, ya se han estandarizado el tipo de señales prohibitivas bajo este enfoque, ¿no? Bien. Otro que van a hacer también la limpieza, las purificaciones, los ambientes, ¿no? Los ambientes para diferenciar, de repente distanciar un poco, generar una barrera en el momento donde ya nos quitemos el cubrebocas, que va a ser justamente en el momento de almorzar, ¿no? Entonces estos ambientes de manera exigente ya tienen pues igual el aforo va a ser menor, el aforo va a ser al 50%, pero se tienen unas barreras que te van a permitir reducir el contagio, ¿no? Caso de desinfección, que en su mayoría depende del recurso, ¿no? Algunas tienen elementos muy sofisticados y algunas pues elementos muy básicos, ¿no? Entonces, no hace la diferencia. Lo que más va a importar aquí es llevar el control, ¿no? Como mencionaba, la productividad se incrementa en función a la dinámica, cómo se trabaja, ¿ya? Y muchas operaciones pues han aprovechado de esta situación para generar colaboradores mucho más involucrados, ¿no? Que estando en su casa, que estando en familia, pues generan mucho más atención, concentración en el trabajo, ¿ya? La formación de brigadas, que por un lado también son necesarias, y estas brigadas que, como decía, pues necesitan de colaboradores conocedores de la salud, conocedores de los lineamientos de la resolución 972, ¿ya? Y algunas empresas que han puesto pues reglas de oro, ¿no? Principios básicos para evitar contagio y justamente que puedan volver a sus casas sanos y salvos, ¿no? Por último, vamos a hablar de la parte de las innovaciones, ¿no? ¿Qué se nos viene a futuro? Ya existen aplicativos gratuitos inclusive, donde se puede hacer inspecciones, triajes. Esto por decir es un aplicativo del SGS, ¿ya? Donde se aprovecha pues la información y la historia médica de un colaborador a nivel de síntomas con COVID, ¿no? Se le aplica un triaje, se le aplica una revisión, ¿no? Y cada vez que el médico le da la lectura, igual, a tiempo real, se registra en el sistema y se puede ver un historial, ¿no? Se puede ver una estadística del colaborador, inclusive del universo de colaboradores en una zona industrial. Entonces, ya existen hoy por hoy más de 150.000 descargas de este aplicativo, que es muy útil, muy interesante darle, darle la revisión, pues no solamente para el empleador, ¿ya? Que genera, que revisa la estadística, sino también para el colaborador para saber cuál es el comportamiento de su salud, ¿no?